En el año 2014 fuiste nombrada como uno de los 20 personajes más influyentes de la época y quisiera que nos contaras todo lo referente al tema de la regulación de precios de los medicamentos. Fue una pelea que incluso hasta hoy nos sigue beneficiando, entonces queremos saber cómo fue ese proceso. Pues fue una sorpresa la nominación a los personajes del año, pero en realidad era por una lucha que estábamos dando como en 3 frentes de batalla. Una era la regulación de precios de medicamentos, otra era cómo introducir competencia en un tipo de medicamentos que son monopólicos, muy costosos y en los que necesitábamos tener versiones genéricas, más competencia para reducir precios. Y otra pelea que es una pelea que también es fuerte y es cómo garantizar que todo lo que tiene que ver con la regulación farmacéutica de precios de medicamentos, la forma como se venden los medicamentos, cómo se los ofrecen a los estados, cómo los negocian, se hace de manera completamente transparente. Entonces eran 3 frentes muy duros porque justamente se trata de romper la estrategia con la que las multinacionales farmacéuticas se posicionan y terminan torciéndole el brazo y poniendo en riesgo los sistemas de salud, que justamente es divide y vencerás, garantizar un monopolio privatizando el conocimiento y mantener oculta toda la información para controlar las negociaciones y garantizar que tienen el poder de la información y así, digamos, dominan los mercados. Y lo que queríamos nosotros hacer es minar esos caminos, esa estrategia a través de esos mecanismos que intentamos impulsar y que de hecho tuvieron mucho éxito hace unos 10 o 12 años. Una lucha bastante compleja y pues quisiera saber cómo lo lograron, cómo lo hicieron, porque es que luchar contra las multinacionales no debe ser nada fácil. No es fácil y no fue una lucha sola. Lo que pasa es que al final presumo que decidieron visibilizar un rostro, una cara y una imagen de una profesora académica que había llegado al Ministerio de Salud, digamos como de visita, y que estaba dispuesta a hacer esa batalla porque no tenía apetitos burocráticos, no tenía, digamos, una agenda personal, sino que recogía el trabajo académico de toda una vida y no un trabajo académico individual, sino un trabajo de mucha gente que había hecho una resistencia juiciosa durante décadas en el país y en América Latina y yo en este caso había participado en algunos momentos en esas batallas y durante mi época académica me había dedicado a eso. Entonces armamos un equipo de mujeres intelectuales, carismáticas y felices. Le poníamos mucho humor a todo y la pasábamos bueno. Y un equipo de jóvenes en formación, en último año de carrera de economistas, abogados, farmacéuticos, que estudiaban en la Universidad Nacional, en la Universidad de los Andes, en otros sitios, y armamos, nosotros le decíamos el ejército Jedi, como en la Guerra de las Galaxias, y nos conocíamos como el ejército Jedi. Había unos que nos ponían el apodo de Yoda, yo era Yoda, no me gustaba mucho ese apodo por la imagen, pero al final lo acepté. Había un Baby Yoda que sigue ahí en el ministerio dando la batalla, y bueno, siempre estaba Padme la elegante, y los demás luchadores, las otras imágenes del ejército Jedi que nos acompañaron en esa batalla y que nos volvimos famosos. Seguimos en un grupo de chat en el WhatsApp que nos hacemos llamar el ejército Jedi, y por supuesto tiene versiones reducidas, Petit Comités, el Master Jedi y otros grupos más pequeños con los que trabajamos, pero el núcleo éramos un grupo de 3 mujeres que también nos pusieron un apodo que éramos las chicas superpoderosas, que también seguimos siendo un grupo de chat en el que seguimos contándonos cosas y pasándola bueno. Pero era esa estrategia como carismática, académicos, de visita en el Estado, con jóvenes entusiastas dispuestos a innovar, dispuestos a encontrar en dónde estaban los errores que cometían las farmacéuticas o en dónde estaban los abusos más grandes, y ahí le metíamos el dedo, la mano. Además coincidió con personajes abiertos a esa innovación que nos daban nos daban alas, nos dejaban en libertad de hacer esa creación, esa innovación regulatoria.
primero fue Alejandro Gaviria, primero fue Beatriz Londoño, después fue Alejandro Gaviria, pero bueno, detrás de eso, como digo, hay luchas de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales que han hecho una batalla previa. Pero yo quisiera como decir que en realidad nosotros somos parte de una saga de historias y de luchas, porque antes de eso hubo otros guerreros que habían abierto camino. Por ejemplo, la Federación Médica Colombiana, con un personaje que es legendario, el doctor Oscar Andia, había hecho sistemática revisión de los abusos de los precios. Él lo llamaba la fiesta de la desregulación de los precios de los medicamentos en la época del gobierno Uribe 1 y 2, que no hubo ningún tipo de regulación y que se presumía que había una buena fe de las farmacéuticas y el Estado no hacía nada. Llegamos nosotros y establecimos esta estrategia de aplicar el método, la academia, el conocimiento y también un poco el carisma, una forma distinta de regular y de hacer las cosas, con unos mensajes, digamos, coquetos, también atractivos, que era promover la transparencia radical, garantizar que no haya abusos y que no nos cobren más de lo que le cobran a los europeos o a los norteamericanos. Y el asunto de hagamos transparente esto, evitemos que hayan abusos, garantizando que además entra competencia en un mercado que es monopólico y abusivo. En salud, que además es un bien público, la salud es un derecho fundamental. ¿Por qué está pasando esto? Entonces, creo que fue interesante esa coincidencia y el hecho de que nosotros como que asumiéramos el paso de la lanza en la nueva saga. Entonces hubo una saga que duró entre 2010-2014 y que logró transformar la forma como se regulaba el mercado de medicamentos en el país. Y eso transformó mucho la realidad regulatoria y llegó para quedarse. Porque lo interesante es que, habiendo visto esos abusos, logramos bajar, por ejemplo, los precios de la insulina casi en 98%. O sea, nos vendían cada frasquito de insulina al doble de lo que se lo venden a España. Casi el 30% por encima de lo que se lo vendían a otros países similares como el nuestro, como Argentina, Brasil. Y decidimos establecer un método que evitara que se cometieran abusos y que nos cobraran más de lo que le cobran a otros países. Eso llegó para quedarse. Bajamos el precio de un medicamento para el cáncer casi en el 3 veces menos, nos lo vendían en el 300%. Después, en otra aplicación de esa metodología, una segunda saga, una del ejército Jedi que se quedó, Tatiana Andia, que ahora es muy famosa en los medios por su proceso de reflexión sobre un diagnóstico de cáncer que tiene. Ella hizo una aplicación de la misma metodología, pero con un enfoque de género, y dijo: vamos a mirar a cómo nos venden los medicamentos anticonceptivos, los anticonceptivos orales, y se logró bajar casi a la mitad y en algunos casos también más del 98% los precios de los medicamentos anticonceptivos. Después ella volvió a los Andes a ser profesora de Sociología, Historia y Economía, y Tatiana hizo una investigación. Se fue de farmacia en farmacia preguntando a cómo vendían los anticonceptivos y le preguntaba a las mujeres si eso les había transformado el acceso a la anticoncepción. Y muchas mujeres dieron su testimonio y dijeron que esa regulación de precios les había aliviado el gasto que tenían que hacer de los anticonceptivos, que normalmente lo tienen que hacer las mujeres, no los hombres, de su bolsillo, y además sacar de los gastos diarios que pueden poner en riesgo la alimentación, el transporte y demás, primero el anticonceptivo oral. Y algunas hablaron de que les había liberado y generado ahorros, digamos, globales en su presupuesto de más del 30 o del 40%. Entonces somos una saga, ahí se hizo famosa esa saga. Yo tuve la fortuna de que lo visibilizaran, tal vez por el momento y las batallas que dimos, pero son muchos los héroes que están detrás. Hay muchos guerreros ahí en la mitad. Y yo solo querría decir una cosa que me parece valiosa, y es que todos los guerreros de ese ejército Jedi que sigue ahí tiene el sello Universidad Nacional. Orgullo total. Orgullo total. Ahora está
otra persona al frente del Ministerio de Salud. Pero primero estuvo otra de las chicas superpoderosas, una profesora de la universidad, hoy conmigo acompañándome en el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Lo fundamos con ella, Carolina Gómez. Estuvo un tiempo en el ministerio como directora de medicamentos. Ahora está con nosotros, pero estuvo al frente, por ejemplo, de la creación de la fábrica de vacunas del distrito después de la pandemia, Bogotá Vivo, Carolina Gómez. Después estuvo Tatiana Andia, y ahora hay al frente, en el nuevo gobierno, en el gobierno del cambio, en la actual presidencia, está al frente de la Dirección de Medicamentos del Ministerio una profesora de nuestro departamento de farmacia, la profesora Claudia Vargas. Está dando otras batallas, pero sigue la saga de esas tensiones, de esos equilibrios de fuerzas que se dan en estos procesos. Esta es una... La guerra de las galaxias. La defensa que tiene que seguir, en este caso en particular, de los bienes públicos, la defensa del presupuesto público y sobre todo la defensa de la vida y el bienestar de la gente. No puede ser que unas grandes corporaciones terminen definiendo e impactando o poniendo en riesgo la salud de la gente. Yo quiero que nos cuentes, profe, cuál es el contexto, cuál es la situación, la problemática central que hay con las farmacéuticas y qué impacto ha tenido esta acción que ustedes han tomado, por ejemplo, en América Latina. Entiendo que somos pioneros en esta batalla, entonces sería muy chévere que nos contaras cómo ha tenido un impacto no solo a nivel Colombia, sino a nivel regional. Bueno, esa batalla que dimos por garantizar que hubiera versiones, que en el mercado estuvieran versiones de medicamentos genéricos biotecnológicos, fue una batalla gigante. Eso tuvo hasta carta del vicepresidente de la República de esa época, que era Biden, diciendo que cuidado, que si nos poníamos a meternos con las grandes farmacéuticas nos retiraran el apoyo al proceso de paz. O sea, las farmacéuticas le hablaron en el oído a Biden para que no promoviéramos la entrada de genéricos, que es competencia, que es una forma de rebajar los precios a los medicamentos. En el caso de la regulación de precios pasó lo mismo. Estaba en el gobierno Santos todo ese proceso de entrada al club de la OCDE y nosotros propusimos una regulación un poco más agresiva en el sentido técnico. El término no era solo mirar a cómo venden los medicamentos en otros lados, sino además de regular los precios antes de aprobarlos, antes de la entrada al mercado, para que cuando lo regulemos no hayamos pagado ya un poco de plata perdida del recurso público. Y entonces en ese momento fueron otros gobiernos europeos y también norteamericanos diciendo no queremos que se apruebe esa regulación porque pone en riesgo la innovación, la entrada de productos innovadores al mercado. Y tuvimos que dar una batalla grande. Casi la perdemos, pero se logró en ese momento emitir esa regulación. Tristemente, aún no se ha aplicado ni una sola vez. Es decir, estamos a la espera de que esta nueva saga de guerreros le volteen un poquito el brazo y logren aplicarla. Pero en todo caso, todo este paquete regulatorio de transparencia, regulación de precios y competencia en el mercado se volvió una referencia para América Latina. Muchos de los académicos que trabajamos en los temas de salud y medicamentos tenemos varios sombreros. A veces trabajamos en la sociedad civil, a veces estamos en el gobierno, a veces nos quedamos solamente en nuestras clases y en nuestra cotidianidad, digamos, intelectual. Nos movemos como que somos volantes de marca, ¿no? Como que nos movemos en diferentes escenarios. Y lo cierto es que en América Latina nos hemos dado cuenta que pasa así en muchos otros lugares y algunas de las personas que nosotros contactábamos en ese momento que diseñamos la regulación, hoy están en la sociedad civil y algunos llegaron a puestos relevantes en los gobiernos. Hay uno que fue viceministro de salud en Ecuador, otro que fue viceministro de salud en Chile, y todos, sin excepción. Hay otros que han llegado a los gobiernos de Centroamérica, Salvador, a los ministerios de salud de Costa Rica, a la Caja de Seguridad Social en otros lugares, sin excepción. Nos han buscado para que les contemos la experiencia, nos han buscado para que les enseñemos, digamos, los métodos, para que les contemos, digamos, en dónde están las tensiones y esas presiones que se dan y cómo manejarlas, y nosotros de manera generosa y juiciosa
gracias a que creamos el Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Lo hacemos porque además tenemos documentado toda esa información, hemos hecho cursos, hemos hecho cátedras, hemos publicado libros y seguimos haciendo monitoreo de lo que pasa, porque esa lucha no se acaba, esta lucha se mantiene. Muchas gracias, profe. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Frecuencia UNAL. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la profesora Claudia Vaca, química farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia y una de las pioneras en la regulación de precios de medicamentos en nuestro país. Profe, queríamos también preguntarte acerca de cuál fue tu inspiración para estudiar química farmacéutica. ¿Cómo llegaste aquí? Escuchamos una historia de tu madre que te traía unos frasquitos. Por favor, quiero que nos cuentes en este instante. Bueno, la verdad es que yo tenía claro desde muy pequeña que mi lugar en el mundo era alrededor de la atención en salud, porque mi mamá era una enfermera, una matriarca que hacía una vida rigurosa, juiciosa, de atención, de cuidado a su familia, a todos nosotros, y trabajaba muchísimo, le tocaba muy duro porque además era cabeza de familia, era ella sacando adelante a la familia. Y yo la seguía mucho, era un modelo para mí, la vida y la forma como ella vivía. Así que yo decía, bueno, yo voy a estar en esos temas. Mi mamá siempre me decía, mira, enfermera requiere una entrega completa y en todo caso una jerarquía distinta en el equipo de salud, porque los médicos tienen otra jerarquía y las enfermeras estamos frente a los médicos en otro estatus. Si te gusta salud, piensa en medicina. Y me motivaba mucho, me llevaba los frasquitos de los medicamentos. Ella los recolectaba en la noche, ya sea turnos en el hospital en la noche, los recolectaba, los limpiaba, les quitaba las tapitas y cualquier cosa que pudiera hacerme heridas o molestarme, y me los llevaba siempre. Y yo jugaba, al inicio yo pensé en algún momento que mi mamá lo hacía para que jugara como jugar con las ollitas. Mi mamá en realidad lo hacía para motivar, cultivar mi gusto por la atención en salud. Así que yo jugué con los frasquitos de los medicamentos siempre, pero yo no entendía muy bien. Nadie sabe, dime quién sabe qué hace un farmacéutico. O sea, en general es una profesión poco divulgada. La gente cree que son los que venden medicamentos y en realidad nosotros somos un cruce entre la atención y la ciencia, el desarrollo de medicamentos, la química, la salud, el conocimiento del cuerpo humano. Eso es la farmacia. Y yo, por supuesto, en esas alturas no sabía nada de eso. Sin embargo, en algún momento tuve que acompañar a mi mamá en el cuidado de una persona familiar cercano que tenía un cáncer de Hodgkin y que él sufría mucho, y yo, siendo niña, me involucré mucho en la atención y en el cuidado de él y sufrí muchísimo. Y siempre me pregunté, ¿en dónde encuentro un lugar en el cual logre estar alrededor de la salud y el cuidado de los seres humanos, pero sin involucrarme tanto como para romperme o quebrarme la atención? Mi mamá me decía, uno tiene que mantener la sensibilidad, pero no quebrarse, porque tiene que ser el soporte en la atención. Y descubrí la farmacia. Descubrí la farmacia cuando estaba tratando de elegir mi carrera. Tenía claro que quería estudiar en la Universidad Nacional, sobre todo por temas de recursos. Mi madre no podía pagarme una universidad privada. Yo tenía un desempeño académico bueno y dije, bueno, la Universidad Nacional. Y encontré farmacia y me puse a leer sobre eso y a buscarlo y dije, encontré mi lugar en el mundo. Y hoy estoy convencida de que es una carrera maravillosa por eso, porque mezcla la profundidad de la ciencia, química, física, físico-química, el entendimiento de la vida, los procesos de los seres vivos y la atención. Y yo me dediqué a farmacia asistencial, que es justo ese rol que está en la atención en los hospitales, en las políticas públicas en salud, porque la meta o el sentido del ejercicio de esa profesión no es el medicamento,
El medicamento es un medio. El fin es el bienestar, el cuidado y el bienestar del ser humano. Entonces me siento muy feliz de esa selección y la historia empezó con los frasquitos que mi mamá me llevaba de los turnos de enfermera a la casa todos los días. Ay, qué historia tan bonita, de verdad. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Y bueno, hablando de la elección de la carrera, entonces llegas a la Universidad Nacional. Entonces, ahora sí, ¿cómo es esa experiencia de estudiar en la universidad? ¿Qué recuerdos destacas? Bueno, pues la universidad y el campus y la vida universitaria yo me la quería tomar y comer toda. Ya en el momento en que yo entré, ya esa idea de la universidad convulsionada por los grupos políticos estaba en declive, pero siempre la universidad ha sido una cantera de discusiones de los temas públicos, del arte, de la música, del teatro. Yo tuve una vida muy intensa, es decir, muy poco farmacéutica, porque los farmacéuticos son encerrados entre 8 y 10 horas en los laboratorios de farmacia y de ahí no salen de ese espacio allá en donde nos movemos con química sobre todo. Yo fui un poco diferente, tuve una vida muy intensa universitaria. De hecho, fui representante estudiantil ante el consejo, ante el departamento, ante el consejo de facultad, y en su momento en la vida universitaria en la rectoría de Antanas Mockus impulsamos con otro grupo, esos éramos otros luchadores guerreros más bien zurdos, con los que decidimos que la universidad debería utilizar los espacios de la representación estudiantil. Había una resistencia del movimiento estudiantil a usar esos espacios. Los grupos políticos decían que no, porque eso era reproducir el poder y los espacios de poder, y que nos íbamos a mangualar con esos espacios, y nosotros decíamos no, lo contrario. Para hacer ejercicio de la democracia, para hacer el ejercicio del debate público, debemos también entender cómo se toman las decisiones en esos espacios académicos, y entonces decidimos lanzar una candidata al Consejo Superior Universitario con Antanas Mockus. Antanas decidió abrir ese proceso y nosotros, pues siempre muy innovadores. Ahora que estoy pensando, lo que me parece interesante de esa estar en la vida nacional y participar de lo que está pasando en la vida nacional, pero de una manera innovadora. Yo me acuerdo que en esa época lo que se usaban eran las grandes pancartas pintadas con brochas y hacían murales. Nosotros hacíamos murales bonitos, pero nosotros en ese momento empezamos a usar esos banners que se imprimían en computador y lo mandábamos a hacer a editoriales. Buscamos recursos para mandarlo a hacer editoriales y hicimos un programa de candidatura de Tania Guzmán al superior. Éramos 3, un hombre y nosotras 2, un sociólogo, una abogada y yo. Tania Guzmán ganó. La mayor votación la tuvo en farmacia, no en derecho. Y el sociólogo después se convirtió en uno de los más importantes investigadores de la violencia en el país, en el CINEP, Teófilo Vázquez. Desde el momento en que se eligió a Tania hasta el momento hemos tenido representación en el superior y en los órganos de gobierno máximo de la universidad, y me produce mucho orgullo ver que algunos de esos representantes juegan hoy un rol muy relevante en la vida pública. Tania Guzmán llegó a ser la directora de regalías del DNP, hace poco salió. Y Jennifer Pedraza, ella es estudiante, me dice profe, y yo la miro y digo, mira cómo creció y cómo se hizo ella en un liderazgo nacional en ese paso por el Consejo Superior Universitario. Así que yo ahí también abrí camino. Qué bonito ver todos esos procesos. Y bueno, acabas de mencionar a Antanas Mockus y tengo que detenerme ahí porque soy su fan, entonces necesito que me cuentes qué impacto tuvo para ti ese encuentro con Antanas, en lo que trabajaron, los procesos que adelantaron. Bueno, pues yo era estudiante de la universidad y yo recuerdo que él propuso esa reforma académica de Antanas, que fue la que generó la primera reforma académica fuerte de las últimas décadas en el país. Sí, nosotros estábamos en ese momento, pues yo ya sabía que mi tema era salud, ya había hecho una presión y una movilización al interior de farmacia y de todas las escuelas de farmacia del país, que en ese momento eran 4, creamos la Asociación de Estudiantes de Farmacia,
fue la primera Asociación Nacional de Estudiantes de Farmacia, en la idea de que reformáramos los currículos para hacer mucho más visible nuestro lugar en salud. Nosotros teníamos un lugar muy en investigación y desarrollo de medicamentos y muy en lo industrial, y eso es muy valioso y relevante, pero en salud no teníamos tanta visibilidad y se dieron unas reformas curriculares para hacer integral esa formación, irnos hacia el lado asistencial y de políticas públicas. Entonces empezó la reforma en la Universidad Nacional y por supuesto armamos un grupo de estudio de la reforma académica. Entonces Antanas era muy carismático, un hombre con mucho carisma, que generaba unos diálogos distintos, unos diálogos simbólicos, unas maneras muy interesantes de comunicarse, ustedes ya saben eso. Y resulta que él hacía reuniones con los grupos que estaban discutiendo la reforma estudiantil y con nosotros tuvo varias reuniones. Yo debo decir que me ignoraba un poco Antanas, o sea, como que le ponía cuidado mucho a otra gente y no lograba capturar la atención de él y los mensajes que nosotros queríamos transmitir, que eran mensajes de la reforma académica, pero también de las transformaciones que necesitaba la universidad. Entonces un día salimos tardísimo del León de Grave de unas discusiones y nos fuimos andando con el grupo con el que estábamos y casualmente Antanas iba saliendo por la 45 caminando con su grupo. Y entonces mis amigos, yo dije, ahí está Antanas, que no nos puso cuidado. Y ellos me dijeron, Claudia, ¿y usted cómo lo va a llamar la atención? ¿Usted no es capaz de ir a hablar con él y llamarle la atención? Le dije, ¿cómo que no? Le dije, voy a ir a pegarle un mordisco a Antanas. Y ellos dijeron, apuesto a que usted no puede, apuesto a que usted no va. Y yo le dije, ¿cómo que no? Y me fui y me la saqué, le dije, hola, profe. Se quedó mirándome. Le dije, le voy a pegar un mordisco porque tengo una apuesta allí, pero después de eso usted me tiene que poner cuidado porque tengo que decirle un par de cosas sobre la reforma. Y le pegué su mordisco, me gané, la apuesta era un helado delicioso, del que después fue mi novio durante muchos años y ya no. Y nos hicimos muy amigos con Antanas. Unas semanas después Antanas Mockus se bajó los pantalones y terminó alcalde de Bogotá. Y yo terminé mi carrera y terminé en el equipo de la alcaldía que había armado Antanas Mockus en la Secretaría de Salud con Beatriz Londoño Soto, y tal vez ahí empieza mi vida y mi carrera, digamos, de las políticas públicas de medicamentos, porque con Beatriz Londoño logramos hacer muchas cosas. Me impulsó una profesora a la que amo infinitamente en estos temas, en la reforma académica en salud, que fue la profesora Lucía Arteaga. Pues Beatriz Londoño, mi gran mentora, una mentora maravillosa. Bueno, y después me abrí camino yo y creo que puedo haberme convertido en mentora de otras luchadoras que estoy seguro que están por ahí andando. Wow, el poder de un mordisco. Ok, muy chévere. Y pues hablando de esto, tú después de la universidad llegas a la Secretaría de Salud. Entonces también ya, ¿cómo es ese proceso en la Secretaría? Pues en la Secretaría de Salud hicimos muchas cosas interesantes. La más importante es que en los hospitales del distrito no había farmacéuticos al frente de los servicios farmacéuticos. De los hospitales, que había 32 hospitales en esa época que había, solamente un hospital de alta complejidad tenía un farmacéutico al frente de la gestión farmacéutica. Entonces, nuestra meta fue mejorar los procesos de suministro de medicamentos. Montamos una negociación de medicamentos que disminuyó en un poco más del 40% los precios de los medicamentos en esa época. O sea que yo ya tenía mi recorrido, pero sobre todo mi espinita alrededor de eso. Y logramos consolidar una red de servicios farmacéuticos en el distrito. Hoy yo puedo, por ejemplo, en el sitio donde dicto clase, en el hospital, hay 8 farmacéuticos. Y en la mayoría de los hospitales de alta complejidad hay entre 10, 15, 20 farmacéuticos, es decir, gente que está pendiente de que los medicamentos se usen bien para el bienestar de los pacientes. Y estamos pues en mora de tener farmacéuticos también en lo ambulatorio, en la comunidad, para evitar que quien determine cómo se usan
cuánto se paga y en qué nos consumimos la plata pública sean solamente las farmacéuticas. Las farmacéuticas hacen ciertas innovaciones, poquitas, menos de la que la gente cree, más de lo que la gente cree, mucho menos de lo que dicen las farmacéuticas, pero lo hacen a unos precios exorbitantes. Yo diría que antiéticos incluso. Y eso es lo que no hemos hecho una lucha en contra de tener medicamentos para salvar vidas, sino de los abusos y de los vacíos de investigación de aquellas enfermedades que afectan, digamos, a las poblaciones más vulnerables. Pues ahí ese es como nuestro papel, jalarle un poco las orejas a la forma como funciona el sistema de innovación biomédico, el complejo de innovación biomédico, y evitar los abusos. Ahí nos movemos en eso. Y por el otro lado, pues buscando una mejor atención para la gente. Claro. Profe, me parece muy chévere esta relación que hay entre tu carrera científica y también toda esta vida política que has tenido, este interés por el bienestar de las personas, luchar por la regulación de precios y demás. Supimos que también fuiste parte del comité que eligió a los magistrados de la JEP, que eras la única mujer en ese comité, y además de eso que hubo una gran polémica en torno a que no eras abogada y demás, pero pues siempre has tenido una vida muy activa políticamente. Entonces quiero que también nos cuentes qué pasó en ese momento y cómo se resolvió el asunto. Bueno, pues ese fue otro momento de mi vida muy interesante. Creo que si a mí me ponen a elegir las cosas importantes que he hecho y de las cuales me siento orgullosa, esta es tal vez una de las más importantes de mi vida, porque el proceso de paz con las FARC estableció que se debería crear un tribunal para que se juzgaran los delitos y las atrocidades y los daños que se habían producido durante la guerra. Además, que se estableciera una comisión de la verdad para que se diera cuenta de por qué y en qué condiciones se dieron las decisiones y la forma como la sociedad nuestra vivió esa guerra, de manera que no volviéramos a repetir eso. Es un tribunal alternativo, una justicia alternativa. Y el proceso, en el acuerdo de paz quedó establecido que se debería conformar un comité de escogencia de los magistrados y de los comisionados de la verdad y de todo el sistema de justicia de verdad, reparación y compromiso de no repetición. Y uno de esos delegados debería ser designado por el sistema de universidades públicas del país. Yo había sido parte del equipo directivo del profesor Mantilla en la Facultad de Ciencias. Cuando se estaba conformando el comité de escogencia, el rector de la universidad, el profesor Mantilla, él me conocía a mí, y ya habían elegido a los demás miembros del comité de escogencia, hombres mayores de 60 años, abogados, uno de ellos de Colombia, de la Corte Suprema de Justicia, y otros de organizaciones internacionales que había quedado establecido en el acuerdo de paz elegirse. Entonces, en ese momento ya había una tensión muy grande sobre la equidad de género en el comité de escogencia. O sea, hay un mandato de que hubiese diversidad en ese tribunal, pero no había mujeres en la escogencia. También se decía, tiene que ser un tribunal que se elija con unos criterios distintos a como se eligen siempre las cortes, porque ya sabemos que el sistema judicial, digamos, la forma como se eligen los jueces, tiene mucha discusión, hay muchas formas, hay muchos mecanismos, y digamos que hoy en el mundo eso se discute mucho, ver cómo hacer una selección de jueces que realmente genere un equilibrio, unas decisiones adecuadas y una transformación de las sentencias y de la forma como se hace justicia. Y eso era un tribunal alternativo, un tribunal de paz distinto. Entonces, en ese momento, la presidencia del sistema universitario de educación superior lo tenía la Universidad Nacional. Hubo varios candidatos, dentro de esos yo. El profesor Mantilla llevó mi nombre y habló de una cosa muy relevante. Yo quiero decir que el profesor Mantilla en eso cumplió un rol muy relevante, porque él dijo: los científicos y las personas que conocen el método científico pueden dotar de rigurosidad cualquier proceso y
de decisión, no importa el lugar en el que estén. Después yo misma me pregunté cuando me seleccionaron, cuando me nominaron y cuando me seleccionaron, me pregunté y dije, aquellas sociedades que han logrado transformaciones más interesantes de procesos dolorosos o de procesos en los cuales se tienen que hacer cambios relevantes, tienen detrás científicos porque ellos tienen una mirada mucho más equilibrada, pueden dar una mirada más equilibrada, y dado que tenemos suficientes jueces aquí, pues aquí los elementos asociados a los temas de derecho y a los temas de conocimiento de los jueces está dado. ¿Qué es lo que falta aquí? El método, la transparencia, la equidad de género, la perspectiva femenina. Y yo sí quiero decir eso, los que me cuestionaron, debo decir que yo tenía una perspectiva sí alternativa y de izquierda frente a la vida, la mantengo, pero también suficientemente distante de la clase política izquierda, los grupos dominantes de izquierda. Si te das cuenta, de hecho he trabajado con gente más de centro y más de otras vertientes, así que esa trayectoria profesional, bien con una perspectiva incluyente de izquierda y democrática, no tenía detrás, digamos, una historia militante reciente ni un interés específico político. Así que al final resulté elegida, fui la presidenta del comité de escogencia. Me siento muy orgullosa de ese proceso porque logramos un proceso reproducible, transparente, bien armado, pero el resultado es el que más me llena de orgullo, porque es el primer tribunal, la primera comisión de la verdad que es completamente o mayoritariamente paritario en términos de género. Es compuesto de manera diversa por diversidad étnica, afro e indígenas, y es compuesto diverso por rom y por personas provenientes de los territorios. Logramos un método que logró ese resultado y de eso me siento orgullosa. Pero te quiero decir una cosa. María Isabel Rueda escribió mal de mí. La derecha todavía dice que yo era una delegada de la izquierda y quién sabe de los grupos armados. O sea, me dieron palo duro, resistimos con mucha tranquilidad y con mucha unidad del grupo que fue parte del comité de escogencia. No tuvimos ninguna demanda que haya tumbado ninguno de los nombramientos. Sin embargo, las tensiones, las presiones y la tensión de las luchas no se parece en nada a la lucha con las farmacéuticas. O sea, eso es juego de recreo al lado de los debates, de las discusiones y de las peleas con las farmacéuticas. Eso es de otro nivel. Bueno, profe, y para concluir este encuentro tan ameno que ha sido hasta ahora, quiero que nos des un panorama general. ¿Cómo se ve hoy la química farmacéutica en Colombia? También que nos cuentes, les des un mensaje a las personas que quieren estudiar una carrera afín o química farmacéutica. ¿Qué les dirías? Y además de eso, ¿cuáles son los posibles campos de acción de esta carrera? Bueno, pues primero decir que estamos en un momento político distinto, pero que hay una farmacéutica al frente de estos temas, una profesional, profesora de la Universidad Nacional allá haciendo esa gestión. Estamos en otro momento de otras discusiones, la reforma al sistema de salud y la discusión con las EPS. Las empresas farmacéuticas están pasando de agache, no fueron, digamos, no son el centro de la pelea como lo fueron cuando nosotros estábamos, pero es claro que nosotros con esto también abrimos un panorama de cómo los científicos podemos jugar un rol en la sociedad. Entonces tenemos la posibilidad de incidir sobre las políticas públicas, hacer parte del gobierno e incidir adecuadamente para el bienestar de las poblaciones. Un campo súper valioso. Nosotros jugamos duro en escenarios internacionales negociando esta agenda, en la Asamblea Mundial de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial del Comercio, en las negociaciones bilaterales con la Embajada Norteamericana, con la Embajada Europea. Es decir, hay unos elementos diplomáticos de la agenda de salud internacional en donde los podemos mover perfectamente, pero también estamos en el campo, en el trabajo de campo, en los hospitales, tratando de hacer mucho más juiciosa, razonada la terapia, la farmacoterapia, en interacción con los médicos, las enfermeras, los pacientes. Y ahora estamos cumpliendo un rol maravilloso, que yo creo que es el nuevo
campo que se abre que va a transformar el ejercicio nuestro en el país, y es que después de la pandemia se estableció que debemos reconstruir las capacidades de producción de vacunas y de medicamentos en Colombia. Eso es todo un reto, es como volver un poco al pasado y decir, vengan, ¿qué necesitamos en la formación de los farmacéuticos? ¿Cuáles son esas líneas de trabajo para garantizar de nuevo una producción de medicamentos en el país? Y paralelamente, trabajar con las comunidades en los mensajes del reconocimiento a la producción de medicamentos genéricos locales. O sea, resolver ese, yo creo que es un complejo de moda de consumir marcas y productos importados y productos de afuera. Siempre que sea posible elegir un medicamento genérico y ojalá producido en el país, mejor. Esa transformación de esos mensajes requiere también unas habilidades comunicativas, o incluso trabajar con las comunidades sobre la aceptación de las vacunas y evitar, digamos, esas distorsiones de la información que se dan en las redes sociales, los mensajes esos de consumo inadecuado de medicamentos o excesivo de medicamentos, la necesidad de que evitemos el desperdicio y el uso inadecuado de medicamentos para no contaminar el planeta. Es decir, ese lado de cuidar también la tierra desde lo que nosotros hacemos, que es la farmacia. Así que yo particularmente me siento en un momento de mi vida en el que estamos abriendo temas emergentes en estos temas, en estos asuntos, y rodeada de gente joven muy abierta y muy entusiasmada por meterse en ese camino. Ese es el mensaje para todos. No hay ninguna batalla pequeña, pero también no hay ninguna batalla aburrida. Así que a eso hay que ponerle emoción, humor, entusiasmo, pasión, conocimiento, técnica, formación, rigor académico y carisma, un poquito de carisma. Profe, muchísimas gracias. Muy inspirador este espacio. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, todos estos procesos, por motivarnos también de alguna manera a seguir en estas luchas tan importantes. Y eso ha sido todo por hoy en nuestro programa. Esperamos verlos en una próxima. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Un abrazo.